Mi hermano, muchas gracias por venir al podcast otra vez. Como que la última vez falló, pero ahora estamos aquí. Bienvenido a Placer Filosófico. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, la gente no lo sabe, pero esta es la segunda vez que grabamos este episodio, porque nos gustó la plática y porque falló un poco el audio la primera vez, pero encantado de estar aquí, un gustazo. Muchas gracias, hermano. Y bueno, el formato va a ser con el poema. Y pues Edgar es un creador de contenido apasionado por la educación y veo que en tus redes sociales has realmente atrapado a la audiencia, ¿no? Tienes una presencia sólida y no solamente por eso es que te admiro mucho, sino que también por la visión que tienes en cuanto a la educación. Bueno, empezamos con este poema, ¿va? Perfecto, adelante. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco, ese niño irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Fermín Caiza. Poema sobre la educación. Increíble, está increíble, maravilloso. Oye, justo dice, necesitamos, o sea, estas personas que están como relacionadas a la educación, necesitan tener un poco de piratas, un poco de qué, de De poetas poeta, y un poco de marino. de marino. Tiene tanta razón porque justo yo conozco a muchas personas, nacido en una familia de maestros y bueno, personalmente también me considero maestro y sí siento que estas personas tienen cierta parte de pirata, que podríamos llamarlo igual cierta parte revolucionaria, porque tienen que estar inconformes con lo que hay para poder construir cosas nuevas, pero al mismo tiempo también son muy románticos, son muy poetas porque pues sueñan demasiado con un mundo mejor, con que las personas puedan superarse, con que aunque haya todas las condiciones en contra, pues se pueda salir adelante. Entonces, está buenísimo, nunca lo había escuchado, me pareció una descripción perfecta del trabajo de un educador. Del alma y del espíritu de un educador, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, tú dime, ¿cómo, cómo ves a la educación? ¿Qué es para ti la educación? Que creo que ese es como que ese es tu arte, ¿no? O sea, ¿qué es para ti la educación? Mira, creo que es un tema que nos toca a todos, Ujú. o sea, a todos nos termina afectando y pasamos, pues casi, bueno, pasamos toda nuestra infancia y juventud en una escuela. Sin embargo, pues muchos después de la universidad, que es cuando la gran mayoría finaliza, o hasta donde la gran mayoría llega, perdemos el interés y pues por algunos malos manejos de cómo se enseña pues perdemos estas ganas de seguir aprendiendo. Y pues si vemos como como una gráfica, la curva en la que cuántas cosas aprendemos desde que nacemos hasta que llegamos a la edad universitaria, se aplana. Va creciendo toda la infancia porque pues aprendemos a hacer todo, desde hablar hasta sentir, hasta todo, ¿no? Después en la primaria, secundaria, universidad sigue creciendo y de ahí se aplana y dejamos de aprender a lo largo de la vida. Entonces, yo en este punto estoy más enfocado en la educación que viene después de la universidad, porque justo trabajo mucho con maestros, con padres y con otros profesionistas que desean seguir para aspirar a un mejor trabajo, un mejor sueldo, una mejor calidad de vida, pues se aspiran a seguir educándose, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que actualmente, uno, se ha perdido el amor, esta como amor-pasión, porque o sea, México vive una situación horrible. Bueno, no solo México, Latinoamérica, tengo igual mucha Mm. audiencia de Argentina y pues ahí están igual bastante en Interesante. una situación bastante fuerte, pero Sí. entonces es como bastante como no solamente de México, pero en México precisamente se ha perdido un poco eso. Y, o sea, puntualmente ahorita pues me gustaría como ir a lo largo del podcast como hablar ya más técnicamente de qué cosas pues como que no están funcionando, Ajá. pero de manera resumida sería un poco eso. Y o sea, falla tanto en la parte como estructurada tradicional que es primaria, secundaria, Ujú. universidad, y también después que ahora sí ya no hay a quien echarle la culpa porque depende completamente de nosotros, ya Sí. no es culpa del maestro, sino culpa de uno que no sigue
pues Edu- investigando, buscando, aprendiendo, en parte por un rechazo que se genera, pues casi educación obligatoria, y ya después es como, "Ah, ya está". O sea, después del primer año de universidad es como, no quiero saber nada más de la escuela, pero eso se extiende luego a 2 años, a 3 años, a 4 años, y lo podemos ver en cosas tan simples como la estadística de cuántos libros lee un mexicano en promedio al año. Eso me pareció súper Sí, interesante, ¿no? ¿tú sabes cuántos libros lee un mexicano al año? Más. Ahorita ya lo sé, ahorita ya lo sé, pero dinos ahí. Son 3 libros. Pero este es un promedio, ¿eh? O sea, es un promedio porque hay gente que es como un 30% más o menos, y estas cifras las pueden encontrar en el INEGI. Hay como un 30% más o menos que no lee ninguno al año, ¿ok? Entonces es un promedio porque hay gente que lee más, hay gente que no lee ninguno, pero Doloroso es eso. sí, o sea, esto no, y es gente arriba de los 18 años que participa en esta estadística. Entonces lo que nos dice es que después de la universidad hay un interés casi nulo por seguirse preparando. Aunque los libros no son la única manera, pero pues por ahí nos va Sí. dando unas pistas. Es importantísimo, para mí es lo más importante. Sí. Entonces, tú ves a la educación, es como que separas la educación de la escuela con la educación que viene después de la escuela, ¿no? Sí, porque vamos a seguir aprendiendo toda la vida y, por ejemplo, ahorita que viene todo lo de inteligencia artificial que de alguna forma ha venido a sacudir a todas las generaciones y ya al menos, o sea, de verdad, hasta mi abuelita ya sabe que es ChatGPT. Sí, Que lo use o no lo use es otra cosa, ¿no? pero ya Como que ya como que nos está. vino a sacudir. Ahorita que todo ya tiene inteligencia artificial en su nombre, ¿no? Ahorita Facebook acaba de anunciar sus nuevos lentes con inteligencia artificial que, Ray-Ban. ajá, con Ray-Ban, y que ya no solo escucha lo que estás haciendo, sino también ve lo que tú ves, y pues esto es gracias a la inteligencia artificial. Bueno, el punto es que esta parte de lo que sigue después de la escuela, de universitaria más o menos, en su mayoría pues la gente no le presta mucha atención y es desafortunado porque vivimos en un país en donde pues la situación podría ser mejor. Igual platicamos un poco de que aproximadamente el 70% de los mexicanos viven en alguna de las 4 categorías de pobreza, porque México es un país de semipobres. Sí. Según una periodista y doctora en política que se llama Envidia Ríos, tiene un libro muy interesante que se llama Así no es. Este, Así no es. Así no es. O sea, lo vamos a poner ahí para ver. Sí, sí, sí. Entonces, el, lo que menciona es que los mexicanos viven, el 70% aproximadamente, viven en alguna de las 4 categorías de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, la educación definitivamente nos puede ayudar aunque no solamente se trate de educación, pero sí es más probable que nos vaya mejor en la vida si sabemos leer correctamente, si tenemos comprensión lectora, si sabemos matemáticas básicas que nos permitan desempeñarnos bien, que nos permitan decorar bien nuestro trabajo y también seguirnos capacitando en las capacidades técnicas que sepamos, ya sea que sean pintores, arquitectos, escritores, maestros, Cualquier vocación. cualquier vocación, estar más capacitado, pues obviamente te va a poder abrir más puertas. Entonces, por eso me interesa también tanto esa parte, que personalmente por ahí, ¿sabes? Bueno, Ahí es donde tú le das, ¿no? A exacto. veces tú le das. Ahora, dijiste que hay 4 niveles de pobreza. Vamos a aclarar un poquito ahí si quieres. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es la pobreza extrema. No recuerdo bien las cifras, pero creo que es gente que vive menos de 4,000 pesos al mes. Con menos de 4,000 pesos al mes es muy poco. O sea, Sí, sí, sí. está por debajo del salario mínimo, que ahorita son como 8,000 pesos. Sí. 8,000 y cachito. Entonces hay gente que vive en situación de pobreza extrema. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en Mérida, Yucatán. Y aquí no es uno de los estados con más pobreza. Entre ellos están Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Pero sí hay mucha gente con pobreza extrema. Y creemos que porque no la vemos, pues no existe. Ajá. Pero sí hay gente que está esta pobreza extrema. Después está la pobreza. Creo que es pobreza, Pobreza normal. es la pobreza. No sé si llamarla así. Perdóname si no me sé correctamente los nombres, pero sí es esta pobreza normal. Después está la pobreza moderada, que sí entra gente que en promedio gana como 8,000 pesos, que es el salario mínimo. Pero el salario mínimo es para cubrir necesidades básicas y es más para sobrevivir. La pobreza normal, ¿cuánto es el salario? El salario mínimo son 8,000, entonces normalmente ganan por debajo. De hecho, el sueldo promedio en Yucatán y en México es como de 7,000 pesos. Imagínate, el sueldo promedio es de 7,000 pesos cuando ahorita el salario mínimo es de 8,000. Pero es porque hay mucha gente en la informalidad. Mm. Somos un país muy informal, o sea, gente que trabaja por su cuenta, que no está en nómina, no tiene seguro social, por lo tanto, pues no pueden exigir un salario mínimo. Sí. Eh, Estamos extrema, mediana y sí. la tercera, ¿cuál es?
Em, Pobreza moderada. sí, pobreza moderada, que ya Es lo que llamamos quizá la clase media, ¿no? O sí, todavía no. exacto, por ahí va, porque hay una más que es ya podríamos llamarlo, lo que la gran mayoría cree que es clase media, que es esta situación vulnerable, porque son personas que si dejar de trabajar 3 meses caerían en pobreza, bajarían un escalón. Por ejemplo, sí, la gran mayoría de las personas que conozco, si dejar de trabajar 3 meses. Si yo no chambeo, ya fue. Exactamente, o sea, porque no tienen ahorros, porque no tienen patrimonio, o sea, patrimonio pueden ser desde propiedades o cosas que puedan vender, porque no tienen seguros de gastos médicos mayores o plan de ahorro para retiro, cosas de ese estilo. Son personas que si dejaran de trabajar, y México, bueno, una buena parte de los mexicanos está aquí y en la parte de abajo, ¿no? En la pobreza moderada. Entonces es peligroso, ¿no? Y la educación, si bien es una realidad que hoy en día el sistema educativo que tenemos no te saca de pobre, o sea, estudiar. No, sobre todo, por ejemplo, si hay una diferencia entre estudiar en escuelas privadas y venir a una familia de dinero, o sea, sí asegura un éxito financiero más adelante. O sea, si tienes una familia, la mejor manera de tener dinero en México es Sí, meter con dinero, ¿no? sí. Pero sí, sí, no hacer de dinero. Oye, Entonces, pero antes que vayas a esa, vamos a ver la última, que hay otra, ¿no? ¿Cuál es la de otra? ahí o sea, son cuatro: la pobreza extrema, la pobreza, o sea, pobreza baja, podemos llamarlo, la pobreza moderada y ya la situación vulnerable, que es, de ahí sigue ya la clase media. Ah, ok, ok. Y Sí, ya sí. la última, las... Una clase media gana aproximadamente unos 50,000 a 100,000 pesos al mes por hogar. Y una clase alta ya gana como 1,000,000 al mes. Ok, Sí. ok. Entonces ahí ya serían cinco, ¿no? O sea, bueno, la pobreza son cuatro. Ya Cuatro. de ahí ya Ah, ok. hay cuatro, o sea, es tan grande la pobreza en México que se divide en cuatro. No es como un tipo de pobreza. Eso es lo que había entendido, güey. Sí, A la madre. sí, sí, sí. Un golpe a mi corazón. Es un golpe a mi Está corazón. fuerte. Y realmente, pues el papel de los maestros no solamente o sea, es formarte para la vida. Ajá. La educación, por ejemplo, yo trabajo mucho con profesionistas. Por ejemplo, yo en mi día a día lo que hago mucho trabajo mucho en la parte de marketing, publicidad, videos. Sí, es como casi un polímata, casi. Sí, De hecho, vamos a hablar de sí, eso ahí. me encanta Da Vinci con o sea, un polímata es una persona que puede dominar muchas habilidades, como en el Renacimiento, bien, el Renacimiento que Ajá. habían, en una persona era matemático, era filósofo, era astrónomo, o sea, así de todo, ya sabes, De hecho, leí una teoría, un reporte de que los próximos millonarios o influencers y todos son personas que van a ser polímatas. O sea, gente definitivamente. que... La educación, Ajá. tener la capacidad de... Hay un autor que me encanta que se llama Cal Newport, que es el autor de un libro muy famoso que se llama Deep Work en inglés, Deep o work. en español está como Céntrate. Este sujeto es doctor en informática, graduado del MIT, es profesor, es autor y es padre de familia. Entonces, para mí es como mi ídolo. Soy fan, tengo como 4 o 5 libros de él. Este, y es un autor bestseller para empezar, o sea, es muy bueno. El punto es que este sujeto dice que en el libro de Deep Work menciona que una de las capacidades más importantes ahorita es como que esta de la atención, aprender a centrarte en una sola cosa, precisamente porque las superestrellas del futuro van a ser aquellas que tengan la capacidad de aprender muy rápido y aprender cosas muy complicadas, como por ejemplo ahorita todo el tema de Ujú. inteligencia artificial. Y esto, pues para eso necesitas tener esta capacidad de concentración y que va muy relacionada con casi todos los libros de educación que he estado leyendo mencionan en algún punto la capacidad El de enfoque. concentración, el enfoque exactamente. Ujú. Y entonces sí, esta habilidad de seguir educándose perpetuamente, o sea, de que sales de la universidad y sigues capacitándote, no es necesario que tengas que meterte a lo como una maestría o un doctorado, si lo puedes hacer adelante. Por ejemplo, ahorita mi esposa está estudiando una especialidad que sería como el equivalente a una maestría en ortodoncia, ella es dentista. Entonces, pues definitivamente creemos que sí es bueno, pero, por ejemplo, yo me encantaría, pero ahorita en este punto es o ella estudia o yo estudio, por el Ah, tema del tiempo y el dinero, ¿no? sí. Entonces, bueno, pero eso no impide que pueda seguir aprendiendo en otras cosas. Claro, Este, claro, porque ahí llega la educación autodidacta, que es la que yo defiendo. O sea, sí. porque así creo que como tú, igual yo tengo mucha decepción del sistema educativo. Sí. Entonces, ahorita que me termines, háblame más de ese autor Ujú. y ahorita que me termines, vamos a ver cómo podemos atacar, si se pudiera decir, el problema de las cuatro niveles de pobreza con el enfoque educativo que tienes. Sí, sí, ¿Ya? sí. Bueno, pero háblame del autor ahorita. Ok. Es un autor que les recomiendo mucho. Se llama Cal Newport.
Precisamente el libro más famoso que tiene es este de Deep Work Céntrate. o Céntrate en español, lo pueden encontrar. Hay algunos que no están, desafortunadamente tiene libros que no están en español, pero que vale mucho la pena. Ahorita sacó una que se llama Slow Productivity, como productividad lenta, que es como no vivir en este ajetreo, en este mundo tan ajetreado. Y él lo aplica en la parte de sus libros, o sea, tarda un par de años, pero hace cosas muy buenas. Trabajas. Exactamente, como calidad sobre cantidad. Tiene uno muy bueno que es como para personas que, como la parte de orientación vocacional, si le llamamos así, la gente que no sabe cómo qué hacer con su vida y precisamente igual habla un poco de la parte de las profesiones, de cómo, eh, se llama Hazlo también que no puedan ignorarte. Así se llama este libro, Hazlo también que no puedan ignorarte. Hace poco se lo regalé a mi cuñado. Eh, Se trata de que los mejores trabajos, y aquí conecto muy bien el trabajo o el dinero, como Ujú, este éxito ujú. económico con la educación, los mejores trabajos que pagan bien y que son estos en los que todo el mundo dice, estos trabajos soñados, en donde haces lo que te gusta y además te pagan bien, son escasos y valiosos, ¿ok? Y la gente que consigue entrar a estos puestos o estos trabajos son personas que tienen habilidades igual escasas y valiosas. Habilidades escasas y valiosas son cosas que pocas personas pueden hacer. Y si alguien, o sea, si son pocas personas las que las pueden hacer, pues es porque se han especializado y especializado y especializado. Esas son las futuras superestrellas. Como los médicos, con los médicos siento que en el área de la salud está muy claro. O sea, un doctor general no se queda ahí si quiere seguir creciendo. Y pues es por eso que estudian la especialidad y la subespecialidad y se la pasan estudiando toda la vida. Pero en otras profesiones no está tan claro y creo que está mal. O sea, deberíamos adoptar este mismo enfoque de los médicos. Ujú. Y es lo que dice en este libro de Hazlo también que no pueden ignorarte, de tienes que desarrollar habilidades escasas y valiosas. Y ahorita lo vemos como por ejemplo las empresas como Nvidia, Ujú. que son estas empresas que generan los chips. De los tops. Ajá, ahorita Mejor son, promedio. exactamente, están súper valuadas, son como, ya entró como en el ranking de las 3 o 5 empresas más valiosas Más del mundo, valioso, sí. junto con Google, Apple, precisamente porque son los que ahorita crean chips que pues para todo el tema de inteligencia artificial sirven. Y empresas como Meta, que es donde está Facebook e Instagram, estas empresas lo que están haciendo son fichando a los mejores en inteligencia artificial. Pero hace poco vi una noticia justamente de este tema, que los fichajes son por millones y ya básicamente son superestrellas porque sus contratos, o sea, están peleando los mejores talentos y sus contratos son del tamaño de contratos de estrellas de la NBA. Sí. O sea, les pagan más que a estos futuros, a estas estrellas de la NBA que sabes que lo compraron a los equipos de fútbol, de que no, pues el equipo de Miami compró a Messi por tantos millones. Bueno, así están haciendo estas empresas de que pues ya son contratos millonarios. Y es exactamente eso de lo que habla en este autor, de desarrollar habilidades escasas y valiosas. Y para poder, o sea, no nos tenemos que ir tan lejos, tal vez no tengamos que trabajar en Facebook o en Instagram, en inteligencia artificial, pero sí en tu ciudad, en tu país, seguro hay ciertos puestos que son escasos y valiosos y son para las personas que tienen estas habilidades escasas y valiosas. Por lo tanto, el tener la capacidad de aprender toda la vida, de saber cómo estudiar y aprender, te va a acercar a ello y es un poco en lo que pues hablo en mis redes y pues es el tema que me apasiona. Eh, Sí, también a mí. Bueno, vamos a recapitular un poquito de lo que dijiste ahí, sí, porque dijiste bombazos. Ok, primero sí me pareció interesante que pusieras de ejemplo cómo las empresas ahora se están peleando, pero así como guerra casi, ¿no? sí, como Fichando. O sea, Facebook superestrellas de fútbol. le quita a OpenAI y el contrato que le da son de 100 millones y uno. Sí, O sea, sí, sí. pero es un ingeniero de este algoritmo, ¿no? O sea, de Exactamente. ese tipo de cosas. Eso me parece loco, ¿no? Me parece tan loco. Sí. Y otra cosa, esos libros que todos mencionaste, vamos a ponerlos ahí para la recomendación, que es súper interesante igual. Y ahora, a lo que nosotros queremos aquí en México, ya vino nuestra situación. Ujú. 4 niveles en pobreza. Sí. ¿Cómo podríamos hacer para que no estemos así? O sea, si nos enfocamos, bueno, también vamos a hablar durante qué es lo que se debe hacer para mejorar el sistema educativo como es, ¿no? Primaria, secundaria y eso, ¿no? Sí, Pero como no tenemos tanto control ahorita de eso, también vamos a enfocarnos en después, en la educación autodidacta, ¿no? claro. ¿Qué enfoque tiene uno que tener para poder llegar a ser literalmente polímata? O sea, Sí, debemos aspirar a ser polímatas, a sí, aprender sí. cosas, o sea, una cosa a la vez, pero varias cosas, ¿no? Sí, o sea, ¿Qué enfoque? ¿Cómo empezamos ahí, hermano? muy bien. Hace poco,
compré y leí el libro de Leonardo da Vinci, la biografía de Walter Isaacson. ¿En serio? Sí, porque me asustaba al inicio, porque es un libro así como de 700 páginas de chuchonchete. Pero Isaac es bueno haciendo biografías. sí, sí, Es sí. su don. Ajá, Walter Isaacson es el que hizo la biografía de Steve Jobs, Elon de Musk. Elon Musk ahorita recientemente, pero tiene de Benjamin Franklin, de Einstein y ahorita o sea, lo que hace es hacer las biografías de como los grandes genios de la historia. Es Y buenísimo. sí, Es su don, es su y vocación. precisamente el libro de Da Vinci comienza el autor contando que una conclusión a la que ha llegado después de hacer las biografías, de haber estudiado la vida de todos estos genios, lo que llamamos genios de la historia, es que tienen o sea, realmente no nacieron como superdotados y no es algo poco romántico. Y no es el único libro en el que lo he visto, pero tenemos que quitarnos esta idea de que nacieron con un don divino y en realidad es más un tema de formación, de educación, que llevan años especializándose en su tarea. Em, Aquí te voy a dar dos enfoques. Uno que es más como podríamos catalogarlo como del libro de autoayuda, que no tiene respaldo científico, y el otro que sí, ¿ok? Vamos a hablar primero como la parte de autoayuda y después Sí, sí, desde la psicología cognitiva. La psicología cognitiva es la ciencia que estudia cómo aprendemos, ¿ok? Si quieren aprender más, no investiguen sobre neuroeducación o neurociencia, nada de eso, investiguen sobre psicología cognitiva, así se llama. psicología Cognitiva, cognitiva. sí, y es una rama que está ahorita desarrollándose mucho y que estudia específicamente esto, ¿no? Bueno, entonces, para empezar primero por la parte como autoayuda. En estos libros de Walter Isaacson, que son más bibliográficos y que son más, sí, como anecdóticos, y también en otro que se llama Maestría, que es de Robert Greene, que es igual el autor de las 48 leyes de poder. Estos dos libros llegan a conclusiones similares, porque en la maestría lo que hace es como cuentan, son puras historias de grandes personajes de la historia. Entonces lo que cuenta es que estos no son genios superdotados, sino personas que llevan años perfeccionando una habilidad. Y parte de lo que se necesita precisamente es eh, crear rutinas, rituales, que pues es en pocas palabras ser disciplinado. Hábitos. Exacto, hábitos. Esa es una. La otra, por ejemplo, en este caso, en el libro de maestría, habla de tres fases para alcanzar esta maestría o esta genialidad, así le llama. Esta genialidad la llama como el dominio total del tema, es una maestría. Son tres fases, la de aprendiz, la de experimentación o experimentación creativa, así podemos llamarla, como probar, intentar cosas diferentes con las habilidades que ya traes. Y la última es cuando alcanzas ya este nivel de maestría. Entonces, la primera que es como de aprendiz, se trata de que durante los primeros años, estamos hablando, este tema de las 10.000 horas es un mito, la cifra, pero sí se trata de pasar décadas puliendo una habilidad para volverte extremadamente bueno en algo, que es esto que igual Cal Newport llama tener una habilidad escasa y valiosa, ¿no? Entonces, no son 10.000 horas, pero sí es en promedio más de 10 años. No le podemos poner un número porque obviamente varía dependiendo de la disciplina, Ujú. pero son décadas puliendo una habilidad. Entonces, los primeros años se trata de, como aprendiz, acercarte a alguien que ya haya logrado lo que tú quieres. Las escuelas son muy buenas para eso, te acercan a personas que tienen el conocimiento, en este caso, pues son maestros de matemáticas, maestros de historia, Ujú. pero cuando ya estamos fuera de la escuela y nos toca aprender por nuestra cuenta, hay dos caminos. Uno es acercarte a mentores y pagar cursos directamente, pero probablemente en la ciudad, el lugar en el que vivas, no está el mejor en esa rama. Ujú. Pero el segundo camino es, bueno, podríamos decir que hay más de tres, ¿no? Ahorita está internet. Si tú buscas el autor o la persona que tú quieras, investiga quién es el mejor en el mundo en esto. Vamos a poner cualquier tema, ¿no? Por ejemplo, Cal Newport. A mí me fascina mucho cómo piensa, cómo escribe. Me gustaría ser como él. Entonces busco en YouTube entrevistas, clases que haya dado Cal Newport. ¿Ya? Este es un camino muy bueno que te puede acercar a estas Accedes personas. casi a todo su Exactamente. conocimiento, sí. Y la otra, pues, son los libros. Ujú. Compras libros de Cal Newport, por ejemplo, ¿no? Pero sí, en el libro te comenta que lo que necesitas los primeros años es acercarte a alguien que te esté dando retroalimentación constante y que te permita seguir avanzando. Ahora, complementando esta parte con la psicología cognitiva, hay un libro que se llama PEAK, está en inglés nada más, desafortunadamente no llega al español, pero se escribe Peak, Ah, pic. PEAK, Ajá. exacto, como Bad Bunny que dice estoy en mi peak, Ujú. ese, Ah, así es ese PEAK. Entonces, es un doctor en psicología que se llama Anders Ericsson. Este sujeto escribió un paper, un artículo científico,
en donde menciona lo de las 10.000 horas. Y a partir de ahí, Malcolm Gladwell, que es otro autor igual, y otras personas como que lo difundieron, pero tergiversaron su idea. Entonces, este mismo sujeto que escribió sobre las 10.000 horas, lo que estaba haciendo es que estaba estudiando violinistas. Él estudia campeones de ajedrez, deportistas de élite y músicos, como los violinistas o los pianistas, que normalmente tienen entrenamientos ya estructurados para tratar de encontrar cómo es que el ser humano llega a este nivel de excelencia. Pero él ya como un doctor en psicología lo estudia, pues ya Ujú, pues ujú. desde esta parte, de esta rama de la psicología cognitiva. Entonces este sujeto habla de las 10.000 horas, pero específicamente los violinistas, y dice que se realizan estudios, y un violinista experto lo que dice son 10.000 horas. Gente la tergiversó y dice que ya todo el mundo si quiere llegar a ser experto necesita 10.000 horas. Entonces no, ese es un mito. O sea, fue específicamente para los violinistas, pero podríamos decir, o sea, él mismo dice, claro que podría ser, pero hay disciplinas que pueden tomar más, pueden tomar menos, ¿no? Ándale, sí. Pero bueno, este sujeto lo que dice, hablando de esta primera fase de aprendizaje, de aprendiz, es que lo que necesitas, en pocas palabras, se llama práctica deliberada. Práctica deliberada, para alcanzar a ser extremadamente bueno en algo, es de manera consciente hacer algo, tener retroalimentación y buscar mejorar, ¿ok? Porque no es lo mismo alguien que, por ejemplo, lleva toda su vida corriendo, no sé, mi abuelo, que dice, no, es que yo llevo más de 10.000 horas, llevo 10 años saliendo a correr todas las mañanas, ¿por qué no soy un campeón de por qué no gano primer lugar? Maratón. Exactamente, un maratón si llevo toda mi vida entrenando, ¿no? O sea, llevo toda mi vida corriendo. No se trata solamente de hacerlo mucho tiempo, versus alguien que tal vez lleva 3 años entrenando y ya es el mejor del mundo. Bueno, ese es precisamente porque lo que no está haciendo correctamente mi abuelo es práctica deliberada. Práctica deliberada es saber dividir la tarea que estás tratando de aprender en partes y no, sí, por ejemplo, si yo En hago, secciones. hago videos, por ejemplo, un video está la parte del guión, la parte de la grabación y la parte de la edición. Entonces, si yo quiero ser un mejor videógrafo, por poner cualquier ejemplo, ¿no? Pero así con cualquier disciplina que quieras aprender. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser un mejor videógrafo, tengo que saber que existen estas tres partes y la parte de escribir o los guiones se divide en muchísimas partes más. Entonces, tengo que agarrar cada una de estas piezas y entender en qué parte específica de la habilidad quiero mejorar. Si hablamos de correr, por ejemplo, yo qué parte específica quiero ser mejor corriendo, quiero ganar. Entonces divido la habilidad en muchas partes. Está la parte de la nutrición, está la parte del entrenamiento, está la parte de etcétera, ¿no? Entonces voy a mejorar mi velocidad o quiero mejorar mi resistencia. ¿Cómo lo hago? Específicamente con ejercicios Uno de por velocidad. uno. Exacto. Vas desmenuzando la habilidad en partes y vas teniendo retroalimentación constante. En este caso, idealmente con un mentor, por ejemplo, alguien que corra junto contigo y te diga, mira, lo que te falta es que no estás respirando correctamente, o tal vez necesitas un reloj que te mida tu ritmo, o lo que sea, ¿no? Hacer ejercicios de fuerza. Esa retroalimentación constante, esa práctica deliberada para estar mejorando, mejorando, mejorando. Después, o sea, por periodos largos de tiempo, eh, quieres decir 10.000 horas o más, Hasta es lo que te permite llegar a este nivel el de maestría. virtuosismo. Exactamente. Entonces, no es magia, es mucha disciplina, pero definitivamente es más fácil y más sexy decir que ciertas personas nacieron tocadas por Dios y por eso pues son tan buenas en lo que Vende, hacen. vende Exactamente. más, vende más. Exacto. Entonces, o sea, a mí me interesó mucho esta parte o sea, a raíz yo tuve una mala experiencia con la universidad. Me salí de 3 universidades tratando de estudiar lo que quería. No es porque es por la universidad, sino es por el sistema que tienen las universidades, ¿no? Fueron un par de cosas. O sea, por un lado, yo quería hacer videos para redes sociales, que es actualmente a lo que me dedico ya desde hace mucho. Ujú. Pero pues desafortunadamente hasta la fecha no existe una carrera en eso. En eso. Ajá, existe comunicación, que te enseña mil cosas y no solamente hacer videos. Existe cine, que pues, o sea, yo no quiero hacer cine, quiero servir para redes sociales. Entonces, redes sociales es nada más mezcla como de mercadotecnia, pero con también publicidad y también un poco de pues video, producción de video. Entonces, bueno, entré en entrar y salir, en tratar de encontrar y que también no me gustaba cómo me enseñaban porque yo empecé a hacer videos desde la preparatoria, perdón, desde la secundaria, toda la secundaria, prepa y pues en el ir y venir a las universidades, yo ya hacía videos, ya tenía clientes y ya pues trabajaba porque publicaba mi contenido en internet. Tu Entonces, vocación ya estaba. me sentí satisfecho porque yo quería exactamente, yo sabía que era exactamente lo que quería y no me lo estaban entregando. Y entre esta como que no me estaba, o sea, no había diseñado un plan de estudios para la carrera que yo quería, en que me sentía satisfecho con los maestros. Y también esta parte de pirata que menciona el Ajá. poema al inicio, de la verdad que era rebelde, porque me sentía inconforme con la manera que se enseñaba, con lo que me enseñaban, con los maestros y todo. Pues fue como una mezcla de muchas cosas y es igual problemas mentales definitivamente míos. O sea,
falta de disciplina por mi parte y de pues paciencia y todo. Si te interesa. Ajá, exacto, fue que entré y salí. Pero bueno, entonces en este proceso me di cuenta, o sea, en esta entrada y salida, fue que me empecé a interesar más en, ok, pero cuál es la manera correcta de estudiar y de enseñar y de aprender? O sea, si aquí me voy a quejar, pero ok, quiero entender por qué lo ¿Qué están haciendo pasa? mal, qué es lo que está pasando y cómo sí lo puedo hacer bien. Y pues yo aprendí a hacer videos viendo videos básicamente y ya después fue acercarme a mentores, capacitarme, leer y todo, ¿no? Ujú. Y pues trabajar mucho. Y entonces me doy cuenta de que así como afortunadamente pude ir cambiando mi situación y pude encontrar mi propósito, de alguna manera me siento pleno con la vida que tengo actualmente, pues tengo un buen trabajo y además pues hago contenido Y por tienes mi cuenta y todo. tu misión, Exactamente. misión de vida, ¿no? Y me doy cuenta que eso ha sido gracias a la educación, a saber conocerme bien, a saber aprender por mi cuenta. Y entonces, bueno, regresando al punto inicial de todo esto, que era el tema de la pobreza, si bien no creo que la educación sea lo único que se necesita para salir de la pobreza en un país como México, porque sí es un problema transversal, o sea, se necesitan muchas cosas como un buen sistema de salud, se necesitan tener infraestructura básica en las ciudades en las que vives, se necesita definitivamente que pues el gobierno invierta más en los maestros, en la infraestructura de las escuelas, cosas como materiales educativos como libros de texto, etcétera. O sea, no es una sola cosa, pero definitivamente tener una mala educación o no interesarte por seguir aprendiendo, sí te va a afectar, ¿ok? Ajá. Entonces, definitivamente la educación no es una varita mágica que cambia tu vida, pero el dejarte a la deriva y no hacer nada al respecto, eso sí es seguro Empeora las que te va a empeorar las cosas. cosas, exactamente. Por ejemplo, voy aquí a boicotearme un poco, para ponerme de ejemplo. Sí, venga. El... Gracias, bro. Yo ahorita tengo mucha panza. Hago muchas horas sentado en la oficina. Hace que crezca en la panza eso, Sí, fíjate. sí, Lo mismo me pasa a y el mí. estrés también saca panza. Sí. Y he estado desarrollando malos hábitos. Entonces, justo dije, o sea, si supuestamente se puede aprender lo que sea, y digo que por todos lados que pues cualquiera, o sea, el potencial humano es ilimitado y todo el rollo, pues ¿por qué no aprendo a cuidarme, a cuidar mi salud, a tener un buen físico? Y pero entender bien el por qué. Entonces, el, la primera parte, o sea, bueno, regresando a esto de tratar de alcanzar esta maestría en esta, De los pues, 3 niveles, ¿no? exacto, tratar de alcanzar esta maestría, pero en esta parte como física, que el resultado sería, pues, estar musculoso, tener cuadritos, Sí. ya sabes, estar en buen estado físico, correr cierta cantidad de kilómetros. Entonces, para alcanzar este nivel, pues, ¿cuál es el proceso que se tiene que seguir, no? O sea, esto es como la reflexión a la que estaba llegando. Y el primer paso, el primer de aprendiz es entender los conceptos básicos. Entonces me puse a investigar quién es. Sí, ya sé que soy bueno leyendo y me gusta leer. Me puse a buscar cuáles son los tres mejores libros sobre el tema. Y encontré uno muy bueno. A ver. Está en inglés, y lo leí, Ah, ya lo pedí en Amazon, llega la próxima semana. Pero no me sé, no me acuerdo el nombre, está algo como Strength, ándale. Length, algo así, ¿no? Como fuerza, y es un autor, ¿no? Tiene como 15,000 reviews en Amazon, muy bueno. Entré a YouTube, busqué al autor, vi que han hecho reseñas. Y este libro, lo que es un libro de conceptos básicos. Dice que tienes que aprender, los nombres de los músculos del cuerpo. Por ejemplo, si quieres crecer los músculos del brazo, necesitas saber qué músculos hay ahí, y qué ejercicios ejercitan cada uno de estos músculos. Si quieres comer saludable, necesitas saber qué son las proteínas, qué son los carbohidratos. Todo lo básico. Exacto, Todo lo entonces la básico. parte del aprendiz es entender todos los principios básicos y dominarlos. Sabértelos de memoria, es básicamente aprenderte Ujú. las reglas para antes de poderlas romper, ¿no? Y Mm, para eso sirve un buen mentor también. o sea, Entonces, ese es en la la etapa fase de de aprendiz, aprendiz. que es Aprendiz. la etapa más larga, y la Mm, parte de experimentación creativa like what- es cuando ya conoces las reglas, ya conoces los básicos, y entonces puedes ponerte a jugar con ellas. Es cuando la famosa frase de, pues, si quieres romper las reglas, primero tienes que conocerlas. Y es cuando entonces ahí ya entras a una fase en la que, por ejemplo, yo ahorita considero que ya pasé la fase de aprendiz en la parte de video, en la parte de creación de contenido, que es lo que hago, porque pues escribo, grabo y edito y lo hago todos los días. Y esa es como mi área de especialidad. Y pues ahorita lo que hago es una fase de experimentación creativa, en donde pues quiero intentar algo,
que tengo en la cabeza y trato de combinar cosas que ya he visto, que siento que puedan funcionar. Y la idea para llegar a la parte de maestría es cuando combinas la parte de la intuición. La La intuición. intuición, que es algo que me encantó, que es, los animales tienen intuición. Por ejemplo, pueden responder muy rápido porque no razonan todo lo que hacen, sino que se dejan guiar por sus instintos, su intuición. Entonces, el autor Robert Greene lo que dice es que la maestría es una combinación de razonamiento, de que, pues, tienes toda la experiencia porque ya pasaste por la fase de aprendizaje, te sabes todas las reglas, sabes, has experimentado con cosas y lo sigues haciendo y sabes qué pueda pasar si combinas ciertos factores. Entonces, esta parte como racional, pero también guiada un poco por la parte de la intuición, que es esta parte en la que muchos, por ejemplo, yo escucho, los cantantes lo hacen mucho, ¿no? O los pintores, que es como muy famoso que digan: "No, es que me llegó como la inspiración divina". Ándale. Es más esta intuición que dices, o sea, no puedes explicar, no puedes racionalizar completamente, eh lo que estás sintiendo, solamente lo sientes, pero esto sucede hasta que ya pasaste por las 2 primeras fases. Y entonces por eso las personas que son tan buenas, que son genios en lo que hacen, parece que no les cuesta nada de trabajo, porque es esta mezcla de años de experiencia, pero con esta intuición de siento que es por aquí, creo que esto podría funcionar. Y ese es ahí cuando alcanzas esta fase divina de la, o sea, suena idílico, suena increíble y me encanta, y es esta parte de ya alcanzaste la maestría, ¿no? Es cuando es el genio, ¿no? El Exacta espíritu del genio. Exactamente. Por ejemplo, ajá, en el libro habla mucho de Albert Einstein Ajá. y cómo este sujeto en realidad era todo menos un genio durante sus primeros años de vida. Eso dicen. De cuando estaba en la universidad en Suiza. Zurich, no, no es en Suiza, ¿no? Ajá, estaba en Suiza. Era de los peores de su clase, realmente no era una persona que estuviera conectada con lo que hacía, y para poder él trabajar porque la preparatoria había conocido un maestro que lo había inducido a la física y le gustaba mucho y él más que un físico, porque la física tiene como diferentes niveles, ¿no? Ajá. Como, bueno, categorías. Están los físicos teóricos que son como experimentaciones. Están por los físicos como experimentales que hacen justo experimentos para comprobar cosas y los teóricos que son más de números y muchas matemáticas y fórmulas y todo. Entonces, pues él quería desarrollar, tenía una teoría, que era después la teoría de la relatividad, que quería desarrollarla, él traía ya esta idea. Después, cuando entró a la universidad, pues seguía como soñando con esto, pensando en esto, y pues era más su interés hacia eso, y pues eventualmente terminó siendo un muy mal estudiante. Normalmente casi todos los que estudian esta carrera de física, terminan siendo maestros, pero como él había tenido un muy mal desempeño, no lo admitían, y también muchos que estudian en estas universidades, algún maestro los jala para poder después, a irse a algún trabajo, pero como era un muy mal estudiante, ningún maestro lo jaló. Entonces, lo que hizo fue, para tener tiempo de seguir trabajando en su teorema, en teoría de la relatividad, se metió a trabajar en una oficina postal de estas de patentes, perdón, una oficina de patentes. Einstein trabajó en una oficina de patentes. Exacto, donde la gente envía su patente porque inventó algo nuevo. Entonces, esto le permitiría, de entrada, estar en contacto con los últimos inventos, porque él tenía que leer las patentes para comprobar si nadie más lo había hecho y poderle dar la patente. Y también, pues, como tenía un horario muy cómodo, casi de gobierno de estos de que sales a las 3, pues tendría más tiempo para poder seguir trabajando en su teoría. Le tomó 10 años para poder desarrollar la teoría, y después de estos 10 años hizo una segunda, te mentiría con el nombre, creo, o sea, después de la teoría de la relatividad, hizo dentro de esta misma teoría, hizo un descubrimiento más, como que la complementó, y eso le tomó otros 10 años. Básicamente, este sujeto fue hasta esta segunda vez o sea, después de esta primera que le tomó 20 años hacer 2 descubrimientos, y fue pura práctica, práctica, tiempo, darle, aprender, y lo consideramos hoy en día un genio, pero, o sea, si lo ves así, produjo muy Es pocas cosas. Ajá. Y realmente fue muy lento, o sea, era una persona bastante promedio hasta que La constancia que juega, ¿qué papel juega la constancia desde tu punto de vista en las cosas en las que dedicamos nuestro tiempo? bastante, por ejemplo, yo fui un mal estudiante y es algo que me arrepiento. La otra vez, estaba platicando con mi esposa, que parte de lo que me hizo falta es, como estos buenos hábitos, que entre ellos está crear rutinas y sistemas, es disciplina, llegar a ser puntual, ser Ujú. organizado, ser, o sea, pulcro, saber
por ejemplo, si no tienes fuerza de voluntad para hacer algo, por ejemplo, levantarme a las 6 de la mañana para salir a correr, o después de llegar a tal hora después de la clase, ponerme a hacer la tarea. O sea, este tipo de cositas que son básicas, a mí no es excusa, pero no me las enseñaron en casa, como muchas familias, papás divorciados, me crió mi abuela, entonces como que no había estos modelos que me permitieran adquirir estos como buenos hábitos. ¿A los cuántos años te diste cuenta de eso? Ya cuando estaba trabajando, o sea, ahorita después, o sea, me puse a, pues uno sabe que hace las cosas mal y no se Sí. da cuenta, no es consciente de sus Ah, errores. Fue hasta que empecé a estudiar todo este tema de que ya, o sea, yo ahorita tengo 28 años, me salí de bueno, pues a los 18, entre que entraba y salía, como a los 22 me puse a estudiar ya como más a fondo este tema. Pues llevo ya como 5 años, más o menos. y ahí es donde viste de que, híjole, Ajá, o sea, cada vez que mientras más aprendes, lo maravilloso es que conectas cuando aprendes algo nuevo, el cerebro es como una red de puntos ajá, interconectados. Entonces, para aprender algo nuevo, se tiene que conectar con algo que ya traigas. Entonces, lo genial de esto, del cerebro y la memoria, es que, mientras más sabes, más fácil se te hace seguir aprendiendo. Entonces, como que cada vez que leía algo nuevo o descubría algo nuevo, pues, los puntos se conectaban y tenía estas epifanías de: "Ah, con por eso razón fue era así". Exactamente. Entonces, no fue como un solo momento como me fui dando cuenta, pero, siento que eso son habilidades muy básicas que se pueden desarrollar, o sea, no necesitas aprender matemáticas avanzadas para poder seguir creciendo en tu vida. Son estas cosas sencillas, que tienen que ver con buenas prácticas, como hábitos, o sea, Mm, desde puntualidad, de pues, tener palabra, sí, ser honesto, sí. em, cosas, o sea, como O sea, casi como las virtudes exactamente, filosóficas, ¿no? exactamente. Entonces, Sí. tú le recomendarías algo a los papás? O sea, ¿sabes qué? Lo que a ti te faltó, por ejemplo, Ujú. ¿cómo le recomendarías a los papás de ahora? Mira, ¿sabes qué? A un niño, la verdad, le vas a mejorar la vida en 10x si le dices, ¿sabes qué? Esto. ¿Qué cosa sería? De entrada, tienen que aprender a ser buenos papás. O sea, yo siempre escuchaba esta frase de que, no, es que nadie nace siendo buen, o sea, nadie sabe ser buen padre, ¿no? Uno nunca sabe, uno nunca está listo para ser buen padre. Mentira. Oye, o sea, puedes volverte un experto en lo que tú quieras, investigando. O sea, definitivamente cada niño es diferente. Ujú. Lo vemos, o sea, la psicología cognitiva, o la pedagogía que estudia la pedagogía es el estudio de la enseñanza en niños, y la andragogía es el estudio de enseñanza en adultos. Entonces, la pedagogía ¿Cuál es la de adultos? andragogía. Andragogía, esa Sí, la gente le llama pues, pedagogía a toda la parte de enseñanza, pero pedagogía es solo para niños. okey. Este, mm, así como vas con el pediatra, que es de niños, bueno, el pedagogía Mm, es solo para niños, andragogía es de adultos. Entonces, así como justo como cada niño es diferente, cada persona, cada ser humano es diferente, este, pues tienes que, pues tener como una caja de herramientas para saber y después conocer mejor a fondo a esta persona y saber cómo se va a desenvolver. Entonces, así lo mismo, ¿no? Cuando vas a ser papá, definitivamente no sabes cómo va a salir tu hijo, pero llega un punto en el que empiezas a deducir o a entender cuál es su personalidad, su comportamiento y todo, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, y lo vas orientando. Los papás que pues, justamente no educan bien a sus hijos es porque ellos mismos no se están preparando, o sea, no están investigando cosas. Los libros por ejemplo, yo en mi podcast lo que hago es que resumo libros. Por si les mm, interesa, en Spotify está como sumario. Sumare Podcast. Resumo libros de educación que no solamente son para maestros, también muchos de la comunidad son papás. Son papás que quieren entender mejor cómo enseñar, cómo aprender, porque esto les permite después pasárselo a sus hijos. Y es investigar, en comenzar por qué problema sientes que ahorita tiene tu hijo, e investigar qué libro de Ujú, respecto al tema hay o qué autor, porque hay diferentes caminos, no todos son los libros, pero creo que es un camino muy fácil. Por ejemplo, ahorita el último libro que resumí y que publiqué hace como 2 semanas se llama La generación ansiosa, y habla de por qué actualmente la generación Z, que son todos los que nacieron después de 1995, ujú. sufren de problemas de epidemias de ansiedad y de depresión. O sea, mundialmente en estos jóvenes estos problemas, los índices de suicidio han subido, la depresión, más se aíslan más, toman menos riesgos, salen menos al mundo, y todo esto es por problemas de celulares, redes sociales, Internet. Entonces, si sientes, por ejemplo, que tu hijo, pues, no socializa, tiene problemas para controlar su ira, o hace bullying, o le hacen bullying, o se la pasa utilizando el celular o la tableta en la mesa. O sea, detectas un problema y te pones a investigar, okey, ¿qué libro me puede ayudar o qué puedo aprender para cambiar esto?
Y es así, o sea, donde uno aprende y después va trabajándolo con su hijo, en donde te vas volviendo un mejor padre. O sea, es eso. Pero Eh, hay que hacerlo, o sea, no hay que quedar, ¿sabes qué? No soy buen padre y ya, porque sí, no, o sea, y esta siento excusa de que que no, es que nadie te enseña a ser un buen padre, nada que ver, o sea, cualquier cosa se puede aprender en esta vida. O sea, justo exacto, los hablamos de ser polímatas. Estos polímatas eran quienes tenían más de una carrera, ahorita lo podemos llamar así. sí. Siento que limitarte a carrera, por ejemplo, a mí me preguntan qué soy, me titulé al final de me gradué de una cuarta universidad y tengo el título por licenciado en mercadotecnia, pero yo no me llamo mercadólogo porque siento que no soy solo un mercadólogo, Sí, ¿sabes? porque igual definirte es limitarte. Sí, exactamente. Entonces, bueno, en la época del Renacimiento se popularizó más esto. Da Vinci, por ejemplo, era excelente pintor. O sea, Mm, esa fue su formación desde los 14 años. Era excelente dibujante, pintor. poeta. Exactamente. Era poeta, era escritor. Después, para poder pintar mejor, empezó a estudiar la anatomía, empezó a estudiar óptica, que entra la parte de la física, porque quería entender cómo reflejar ciertas cosas a través de sus pinturas. Empezó a estudiar de mecánica, empezó a estudiar de metalurgia, que es la parte de fundir materiales y todo para poder hacer sus esculturas. Estudiaba teatro porque hacía obras, y Ándale. no se limitaba porque él sabía que, o sea, y es la maravilla del potencial humano que no tenemos un límite, porque si te pones a pensar cuál es el límite de la memoria humana, por ejemplo, No hay. es ilimitada. Sí, yo creo que ¿Sabes? eso es lo que hay que entender a un nivel fundamental. No hay límite en lo que puedes aprender. O sea, Exacto. y parece que nos lo tomamos hacia la ligera, y ¿sabes qué? Sí, Lo olvidamos, ¿no? Es cierto. Güey, realmente puedes aprender lo que quieras, güey, no hay límite. exactamente. Entonces, sabiendo esto, uno se puede volver un mejor padre, entendiéndose mejor, conociéndose mejor. Y pues para ser un buen padre aprendes un montón de cosas. No es solo una cosa que tengas que aprender o un libro que tengas que leer. Porque luego hay muchos libros de la categoría de como de parenting, ya sabes, como de Ujú, crianza. Y es un error quedarse solo en esa categoría. Yo lo aprendí cuando en esa época no existía ChatGPT, cuando empecé a estudiar por mi cuenta. O sea, de verdad que recuerdo que una noche vivía recuerdo hasta en el lugar en el que fue, una casa que rentaba, por la colonia Pinos, aquí en la ciudad. Y así de que no, pues quiero aprender de verdad cómo ser un mejor maestro, ¿no? Un mejor educador. ujú. Y me puse a investigar qué es lo que conforma la ciencia social de la pedagogía. Yo en ese entonces equivocadamente le llamaba pedagogía a todo, ¿no? Pero ya sabemos que es solo para niños. Ujú. Pero lo que me refería a qué era lo que conforma, qué se necesita para ser un buen educador. O en este caso es más como la ciencia de la educación. Y ahí entendí que la ciencia de la educación está conformada, la pedagogía y la andragogía, de muchas otras ciencias sociales. Para ser un buen educador necesitas saber de economía, de sociología, de antropología, de psicología, de historia. Y es lo mismo para ser un buen padre. O sea, de un buen padre necesitas saber un poco de psicología, de Ujú, sociología, de ujú. antropología, de historia, de economía. Y entonces, pues, en este caso a los padres les recomiendo de entrada entender qué problemas ahorita ven en sus hijos y ponerse a investigar un poco si hay algún libro o un autor que hable del tema y que los pueda ayudar. No es un buen camino podría ser un libro de crianza. Ujú. Les va a dar hilos de dónde tirar, pero los libros de crianza específicamente como que suman varios conocimientos, pero no son los únicos que Exacto. necesitan. Y yo creo que eso va de la mano con la mejora que queremos en el país, ¿no? O sea, ahora Exacto. volviendo a la pobreza. O Sí, sea, si tú trabajas en ser buen padre, por ejemplo, Ujú. vas a aprender muchas cosas, entre ellos lo que decías también, Sí, que va a ser puntual, cumplir con tu palabra, respetar y exactamente. quererte, ¿no? Que es importante, ese es otro Sí, asunto, el amor propio, sí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí como que te ponen en un mejor lugar para no estar en esos niveles de pobreza y con el tiempo hacerla que desaparezca. sí. Siento que yo no siento que la educación sea una partecita, a ver. Yo siento, como decía Sócrates, solo hay un bien que es el conocimiento y un mal la ignorancia. Yo siento que es lo principal, no sé cómo lo veas tú. Sí, definitivamente. Ahorita se volvió viral un tren, el de Ojitos Mentirosos, Sí, donde la gente se pintaba la cara de sí, payasos. sí. Y viene de una película mexicana que se llama Chicuarotes. La vi, nunca la había visto. No es muy antigua, es del 2019, creo. Entonces, esta película es muy cruda, es de un pueblito. Se le llama Chicuarotes porque es de un pueblo, nunca dicen el nombre del pueblo, pero así como a los de Mérida le dicen meridanos, a los de ese lugar le dicen chicuarotes, es como un gentilicio. Ajá. Pero es un municipio o comisaría, es un lugar muy pequeño, pobre, dentro del Estado de México, así como estos de Ecatepec, en Ujú, donde, ujú. pues, la gente nace en pobreza y ves que su situación es horrible.
y pues tienen que matar, tienen que robar, tienen que mentir, tienen que para sobrevivir y para poder salir, porque lo que aspiran es de alguna manera, pues todos quieren vivir mejor, Ujú. económicamente, vivir plenos, felices. Y tienes razón, o sea, sí creo que la educación te puede ayudar de muchísimas maneras. De entrada, el entender mejor, por ejemplo, tu situación. Uno no puede arreglar un problema que no sabe que tiene. Entonces, desafortunadamente vivimos con una venda en los ojos y cuando empiezas a investigar, a entender, a aprender, te das cuenta de por qué eres como eres, por qué piensas como piensas, por qué tienes ciertos problemas, ciertos defectos. Y la educación es un camino de entrada para conocerse uno mismo. Y conociéndose uno mismo, pues uno puede ya ahora sí construir Avancar. lo que uno desearía ser en un futuro y también pues eso pasarlo a otras personas. Sí, eso de ojitos mentirosos que decías ahí, ¿qué es lo que captaste del trending y de la película? ¿Por qué crees que pasó eso? Bueno, la película comienza con una escena en la que son los payasitos Ujú, que se pintan, o sea, se pintan la cara de payasos y ujú, como los que están en la calle que, pues para pedirte una moneda. En este caso son los payasitos que suben a hacer como un show en un camión. ujú, Después de la primera, o sea, lo que pasa es que se suben, piden dinero, les dan como tres, o sea, como 7 pesos, se enoja y dice, bueno, lo intenté por las buenas. Y ya saca una pistola, a ver, hijos de su puta madre, bueno, lo intenté por las buenas, me van a dar su dinero y ya asaltan, ¿no? Entonces, sí, así empieza la película. Está buena la primera escena, búsquenla en YouTube, debe estar. Un Y, gancho, sí, un gancho que sí, sí, sí. real, total. Entonces, la canción de Ojitos Mentirosos ni siquiera sale en la película, pero bueno, Ajá. o sea, supongo que por la Es cara de como se payaso, viralizó. exactamente. Em, Entró en el top de Netflix después de este trending. El internet viraliza cosas interesantes. Pero sí, o sea, es mostrar como gente triste, o sea, en este caso son payasos, gente triste en lugares miserables, con de pobreza. Esto Se hizo viral en México porque atacó una realidad, ¿no? Es La pobreza. por eso Sí, es. o sea, somos un país semipobres y todo lo que tiene que ver con la pobreza o con la discriminación o sea, se vuelve viral, precisamente porque es lo que la mayoría siente. Ándale. Y bueno, entrada a este tema de que no sabemos, la mayoría piensa que es clase media y en realidad es clase baja. Ese es uno de los primeros problemas. Si no sabes que tienes un problema, no puedes solucionarlo. Entonces, si no sabes que eres pobre, no puedes de entrada empezar a planear qué es lo que se puede hacer, investigar, estudiar, prepararte. Guau. ¿Quién será el director de esa película? Voy a investigarlo. Es Es Gabriel García, García Bernal. ¿Cómo se llama? Gael García. o Ojitos Mentirosos. No, 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 se llama Chicuarotes. Chicuarote se llama la película. Gael García es el director. Gael García. Gael García, sí. Ese cabrón siempre ha hecho cosas Sí, no. súper chingonas. Cada vez que Aquí se llama García. sí, Ujú. tiene, siento que me recuerda a un poeta alemán que se llamaba Schiller, que era, o sea, pensaba en que la utopía se puede ser realidad, ¿no? Pensaba que el mundo podría ser mejor. Sí, o sea, y empezaban primero pues con la poesía, ¿no? Que es la educación y todo. Eso Pero sí. esta película yo siento que específicamente el trending, ahorita que ya me dices cuentas cómo está todo. Sí, Yo me preguntaba por qué se hizo viral esa onda, ¿no? Pero ahora que lo dices es porque se identifica con la mayoría. exactamente. Sí, la gente se identifica con la pobreza porque vive en pobreza. Sí, qué dolor, eso sí me da dolor. Sí, Wow. Ahora, una pregunta que tengo acá, hermano. mándame. ¿Qué piensas del eurocentrismo y cómo crees que nos estamos desarrollando aquí? ¿Qué podríamos hacer no sé, o sea, yo no podría decir quitar el eurocentrismo porque no se puede, realmente nos ha dado mucho. Híjole. Pero, ¿qué opinas? O sea, básicamente, ¿qué opinas del eurocentrismo? Eurocentrismo. Ujú. O sea, de que o sea, Sí, toda nuestra cultura es europea. sí. Bueno, ahorita ya ves que los filtros de... Todo comenzó con las redes sociales, básicamente. Ujú, Justo ahorita en este libro de la generación ansiosa. em, las redes sociales. Y vamos a hablar de un pedacito porque es un tema muy grande, ¿no? ujú, Pero las redes sociales nos hacen compararnos ujú. constantemente. Es como inconsciente esta comparación que hacemos, por más que sale gente a decir, las redes sociales no son verdad, no te compares, la parte inconsciente no está conectada con esta parte consciente que sabe que está mal. Entonces nos es imposible evitar compararnos constantemente. Lo que hacemos es que todo el tiempo cuando entramos a algún lugar o una comunidad, tenemos un termómetro que nos dice qué tan bien o qué tan mal estamos.
¿de acuerdo? O sea, qué tan... Y esto depende de lo que está haciendo la mayoría. El problema es que cuando pues empezaron las redes sociales a raíz de 2010 con la creación de Facebook, con la llegada de Instagram, en 2007 se creó el iPhone. Entonces fue como este boom de el internet de alta velocidad estaba llegando. Ujú, Fue este periodo entre 2010 y 2015 que pues ahora sí ya todo el mundo tenía acceso 24/7 en su bolsillo a las ujú, redes sociales, que ahora el termómetro pues nos comparamos con todo el mundo, ¿no? Durante muchos años, pues, la parte europea, pues, ha sido como el estándar. Lo ujú, podemos ver, por ejemplo, en los estándares de belleza. ujú, Redes sociales se basa mucho en eso. Y es que, por ejemplo, las redes sociales, son usadas en su mayoría por las mujeres. Esto es algo que viene en el libro de La generación ansiosa, y a quien más afecta, temas de depresión y ansiedad es a las mujeres, precisamente por esto y porque ellas igual suelen tener más un sentido de comunidad, o sea, quieren pertenecer más que los hombres. Y, entonces, pues, constantemente se están comparando para pertenecer, y por eso igual los filtros se han vuelto tan populares, por eso vemos tantas personas que se están haciendo operaciones para tener la nariz respingada, porque es la nariz respingada europea la que, pues, se ve como el estándar adecuado. Y, o sea, yo lo puedo hablar más de ese lado, que es esta parte más como de sociología, ajá, que es y la que conozco. actualidad también. Sí, y, pero el problema sí son las redes sociales. Bueno, al menos en esta parte. Una de las cosas que recomienda el libro es dejar un poco a un lado el celular y salir a comunidades reales. Ahorita, por ejemplo, que Estamos corriendo. ajá, que hoy fui a un club de running, aquí en la ciudad, nunca había ido a uno, ya corría, pero nunca había ido a uno. Igual por este tema de que quiero mejorar mi salud, quiero bajar mi panza, dije: "Tengo que hacer algo", y una de las cosas que me pueden impulsar es ponerle día y hora. O sea, ese es un método efectivo para poder crear hábitos, ponerle un día, hora y lugar, y en este caso, pues, estos clubes se reúnen todos los sábados a las 6 de la mañana. Y tengo la excusa perfecta, y además yo soy una persona muy social, me gusta estar con gente, entonces, bueno, entonces el libro justamente lo que comenta es que deja de estar buscando amistades en redes sociales, o comunidad en redes sociales, haz comunidades reales, y ahorita que están regresando todas estas cosas, o las coffee parties Ujú, ujú. que se reúnen, o estar con gente, un Perfectos. grupo, ya sea un grupo deportivo, como puede ser estos clubes de running, o grupos presenciales, si estás en la escuela y tienes la fortuna de estar con tus amigos, las escuelas, esa es una de las grandes ventajas que siguen ofreciendo comunidades reales, o pues un grupo de la iglesia también puede ser, o la religión que profeses, pero acercarte a comunidades reales en donde, pues, o sea, por ejemplo, aquí en México las comunidades normalmente sí copian muchas cosas eurocéntricas, pero pues cada vez más se está adoptando de hacer que se vea mexicano. Y Ujú. algo que he visto muchísimo es, por ejemplo, más mi categoría justamente que entra más como en el diseño y todo este rollo. Cada vez se está haciendo más fuerte este tema de abrazar el maximalismo. Y es que existen 2 corrientes de diseño, ¿no? Como la minimalista, bueno, hay más, pero la minimalista es la más famosa, que es, Ujú. pues, Mínimo. ajá, exactamente, mientras menos es más, mucho espacio en blanco y solo un puntito al centro. Y, se utiliza en la ropa, se utiliza en los diseños, se utiliza ahorita en el diseño de las cafeterías, en todos lados, ¿no? Pero dice, México es un país maximalista. Voltea a ver los tianguis, los mercados, donde todo está chocado, los puestos. Es un país lleno de colores, lleno de formas, lleno de objetos. ¿Por qué si eres mexicano te obsesionas con el minimalismo? Si naciste en México, el país más maximalista del mundo. Entonces, por ejemplo, mis videos, o sea, yo esto ya lo hacía desde antes de haber escuchado este tema, esta manera de pensar, y me pareció brillante y me sentí todavía más satisfecho con lo que estoy haciendo. Porque mis videos, si los ves, están llenos de colores, llenos de formas, llenos de objetos. Sí. Atrás de mí tengo un librero, lleno de plantas, lleno de libros, precisamente, y trato de que o sea, justo como transmitir esto. Y eso es algo que, por ejemplo, me di cuenta de que hay ciertas cosas que se ponen de moda, y desafortunadamente muchas de esas modas vienen De de Europa. otros de Europa. Pero, pues, ellos tienen una manera de vivir y de ser que está marcada por el lugar en el que nacieron, crecieron, el clima que tienen, todo, ¿no? Pero nosotros hay que abrazar, pues, Lo lo que somos. exacto, lo que somos y, pues, aún ahora más que nunca me Como siento más el, orgulloso de los colores, las formas, todo. el Y el maximalismo. maximalismo. México es un país maximalista. Maximalista, eso no sabía, es un Sí, término nuevo, maximalismo, wow. sí. Una última pregunta, hermano, así como para reflexionar en lo que nos toca hacer como generación. Ujú. Si tomamos en cuenta que nosotros somos millennials, creo que eres millennial también tú, Sí, ¿no? estoy en este borde entre la generación Z y millennial. Sí, no, estás casi el Es auge. que nací en el 97, pero por la manera en la que crecí,
Porque el libro, o sea, por ejemplo, justo en la generación ansiosa entendí que soy generación Z, porque es a partir de los que nacieron de 1995. Yo nací en el 97, pero como no crecí, porque pobre, no crecí con internet, ni con videojuegos, ni con celulares, hasta que ya era adolescente, ni ya Como un está. millennial. Exacto, entonces crecí como millennial, así es. Pero pues no fue por decisión propia porque mis papás subieran, era porque no había dinero para comprar un celular, ni videojuegos, ni nada de eso. Bueno, Pero ok, sí, pero yo pienso que piensas como un millennial, sí, o sea, sí, y aparte porque te desarrollas rápido, o sea, sí, sí. tu capacidad de aprendizaje es rápido. Entonces, ¿cómo ves nuestra responsabilidad? ¿Crees que podamos? Sí podemos, o sea, no es que sí podemos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Sí. Recomendaciones, ahora sí, para que realmente cambiemos las cosas. Yo veo desde mi punto de vista es leer. Para mí, yo te puedo decir leer Sí, y trabajar en uno mismo. O sea, no podemos cambiar el mundo, ¿no? Trabajar en uno mismo, en todos los aspectos. O sea, ¿cuáles son tus consejos? creo que hacemos menos de lo que deberíamos Ujú, y esto lo podemos, o sea, esto aplica a muchas cosas. Hacemos menos de lo que deberíamos porque creemos que alguien más lo va a resolver. Y creo que deberíamos dejar de pensar que alguien más va a venir a resolverlo y hacerlo nosotros. Eh, Esa es una. Y es que igual, ahorita los millennials son esta generación que en su mayoría ya están trabajando, generando dinero, porque pues tienen promedio ujú, 30 años, ¿no? ujú, Están en los 30. ujú, Y ya es una generación que ya es completamente independiente. Bueno, en México la mayoría se independiza de casa de sus padres como a los 28, entonces tampoco llevan tanto tiempo siendo independientes, pero este, pero sí es una generación que ya gana dinero, ya trabaja, está haciéndolo todo por sobrevivir y por el país en el que vivimos, hermano, si está en México, muy probablemente están dentro de ese 70% de la pobreza, ¿no? ajá, Pero está en una situación difícil. Yo sí creo que parte de ahorita lo que uno definitivamente tiene que ver por sí mismo y sí tiene que, pues, tratar de al menos ganar el salario mínimo, poder independizarse, hacer una buena vida, o sea, poder estar bien para poder seguir ayudando a los demás. Pero eso no quita que podamos hacer cosas por los demás. Y a veces se nos olvida. Cosas sencillas, por ejemplo, desde ahorita que viene diciembre, la mayoría lo que hacen en estas épocas es ahora sí ir a donar como juguetes. ujú, Es un clásico, pero el resto del año nadie hace nada, y normalmente lo hacen grupos religiosos casi siempre. Pero ese es un ejemplo chiquito de lo mucho que se puede hacer. Se puede, por ejemplo, junto con un grupo de voluntarios que conocí por gente de trabajo, el los meses anteriores, como por 3 meses, estuvimos viajando a una comunidad, a una comisaría que está acá en Yucatán, que es muy pequeña, está cerca de la playa, llamada Nowayum, y fuimos y regalamos libros. ujú, Y, y yo pensaba: "No, pues, ¿para qué hago esto? Sí, pues, o sea, solo es un libro no les va a cambiar la vida". Estas ujú. personas definitivamente están en los 2 niveles más bajos del nivel de pobreza. Si les doy un libro, ¿qué más? Pero, definitivamente tal vez no cambie el mundo, pero sí puedo cambiar el mundo de esos niños. Wow. Y así, o sea, a veces como subestimamos lo que podemos llegar a hacer después de haberlo hecho, me sentí, pues, bastante satisfecho con el resultado y me di cuenta de que se puede hacer más de lo que creemos. Y a veces, pues, creemos que necesitamos como tener cierta preparación, ciertas sí, necesitamos ser buenos ya en algo o estar bien o lo he escuchado, no voy a decir quién, pero en una ocasión una persona me dijo: "No, es que primero enfócate en estar bien tú, para que eventualmente puedas ayudar a alguien". Y esta persona es una persona que afortunadamente tiene mucho dinero y lo ha hecho por su trabajo, pero nunca ha hecho algo como, por ejemplo, hice este proyecto de los libros y nunca se acercó, porque lo que hice fue, íbamos a regalar eran como necesitamos juntar 6,000 pesos y yo iba a poner otros 6,000. Era como, vamos a juntar la mitad, ustedes ayudan a juntar la mitad y la otra mitad. Él se superó por mucho, yo puse los 6 y se juntaron como 10 más por gente que donaba, ¿no? Y, ni estas personas, o sea, esta persona nunca donó nada. Y es ese tipo de cosas, como que subestimamos de, pues, ¿para qué regalar un libro? Es algo muy pequeño, Ujú. pero tampoco se anima a hacer algo más grande cuando podrían por los recursos que tienen. Y, y, o sea, así es como se empiezan a cambiar las comunidades, de poco en poco, de poco en poco se viene. Pensar en el bien común, ¿no? O sea, Sí, siempre pensar en el bien común. sí, o sea, la verdad es que
como vivimos en una cultura de escasez, porque desafortunadamente, pues la situación en la que vives es, no puedo compartir porque no tengo. O sea, es eso básicamente, no te puedo, te daría, pero no tengo, ¿ok? Es un poco eso. Entonces, vivimos en esta cultura de escasez y es inevitable pensar primero en uno mismo. Siempre estas frases de que hay que lloren en mi casa o en la tuya, que lloren en la tuya, y es como el que no tranza no avanza. O sea, vivimos en una cultura que no solo está en México, está en Latinoamérica, en donde pues es como pelearse esta canasta de cangrejos, esta cubeta de cangrejos que jala al otro para poder subir. Y entonces pues tenemos un pensamiento muy individualista. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Si crees que tú puedes, o sea, puedes ayudar a tu familia, por ejemplo, siempre pasa, yo ahorita lo veo con mi familia, mi abuelita, pues por ejemplo, el ir a verla y estar con ella, o a veces un familiar necesita algo como desde que le prestes dinero hasta que puedas ayudarlo por el tema de que trabajo y necesito hacer este trámite o trabajo y necesito que me ayudes con esto. O sea, dentro de lo cerca, de tu círculo cercano, que puede ser la familia o amigos, hasta un círculo ya más grande en caso de que tú puedas. Este, y ya es como apoyar. Si sientes, por ejemplo, en mi caso, que pues me gusta el tema de la lectura, me gustan los libros, me gusta la educación, tengo esta comunidad en redes sociales, pues siento que por ahí puede ir. Entonces hago este tema de los libros, ¿no? De donar libros, ir con los niños. Y fuimos con psicopedagogas y Se hizo grande. ajá, exactamente, era ir con los niños, jugar, platicar con ellos, hacer que pinten, o sea, hacer que se la pasen bonito, que se diviertan, que interactúen entre ellos, que estén lejos de los celulares un rato, alivianar un poco a sus papás igual, y también el tema de darle los libros, ¿no? Y hacer un club de lectura con sus niños. Entonces era como un par de cosas. Pero pues sí, o sea, puede ser donar algo, tiempo, dinero, apoyo, o acercarte a alguien, o sea, puede ser como, es nada más eso. Y Todos tenemos la oportunidad, ¿no? exactamente, definitivamente. Y pues sí, o sea, por el país, o sea, siempre, la verdad es que no soy muy fan personalmente de las iglesias. O sea, soy medio agnóstico, pero sí creo en todos los valores pues, que se platican, ¿no? El tema de, pues, ayudar al prójimo, o sea, creo completamente en todo lo que se dice de, pues, da hasta que te duela, ayudar al prójimo, Las virtudes. exactamente, creo, o sea, creo que sí, o sea, es lo que hace falta, sobre todo en un país que tiene como tanta necesidad, tanto dolor, tanta escasez, en compartir lo mucho o poco que se tenga. Y es esta parte como de poeta soñador que igual toda persona educadora tiene que tener. Creo que sí, sí hace falta. Se Perfecto, puede hacer. perfecto. Bueno, gracias hermano por tu tiempo. Ya hablamos 1 hora y unos minutos. Se va rápido. Encantado. Nos quedamos con pensar en el bien común y pues básicamente, o sea, no quiero decir echarle ganas por lo que la palabra la fama que tiene la palabra, Trabajar en uno mismo. trabajar en uno mismo, la mejora constante. Exacto. Muchas gracias, hermano. Esperemos que podamos volver a platicar pronto, ¿eh? Y esto va a salir bien. Excelente. Gracias. Chao. Gracias.